Maricel es una especialista en la armonía y en la compresión entre los géneros porque se ha dedicado a, a trabajar en los efectos que producen, no en el ambiente, los sonidos que usan los animales, sino que al interior de los animales. Es decir, se ha preocupado de la acción de las hormonas en los cerebros, en los cerebros que tienen que ver con la vocalización y con la audición, y esta vez está incursionando en un área que nos va a necesariamente sorprender porque no conocemos de sus avances en la comunicación multimodal también, con distintos, a través de distintas vías sensoriales, en estas aves que no son de nuestra fauna, sino que son foráneas, pero que han sido extensamente utilizadas como modelo para experimentos y avances en el comportamiento y la comunicación acústica y de otras vías sensoriales. ¿Estamos? ¿Sí? Así que Maricel Quispe, con mucho gusto. ¿Se ve bien la pantalla? De retraso, pero bienvenida. Entonces vamos a ver cómo nos ajustamos con los tiempos. Okay. Bueno, gracias por la presentación y bueno, empecemos con esta historia que les vengo a contar hoy día. Como dijo el profesor Pena, esta historia se trata un poco del cortejo en una ave asiática, ya la cual muestra un despliegue multimodal. Para introducirnos un poco en las aves, yo sé que Mauricio Soto, bueno, yo estuve en la charla de él la semana pasada, él nos vino a hablar un poco del chincol, ¿cierto? Una ave paseriforme. Este es uno de los grupos de los órdenes más diversos de aves. Más del 60% de las aves existentes son paseriformes o paserinos. Ellos se caracterizan porque tienen cantos o vocalizaciones bastante armoniosas, muchas veces complejas. En estos 4 ejemplos que les puse acá en esta diapositiva, pueden distinguir distintos elementos, yo creo que más o menos ya estamos como acostumbrados a ver lo que es un sonograma, en el cual se ve la frecuencia, ¿cierto? En el eje Y, en el eje X el tiempo, y los distintos ciertos grados de intensidad de grises corresponden a la intensidad en amplitud. En estas aves, entonces, tenemos elementos a los cuales podemos llamarle notas, que son los elementos básicos en color amarillo, que son las unidades que uno puede distinguir evidentemente en un sonograma. Entonces vemos que estas unidades en color amarillo van variando según el sujeto. La composición, estas notas se pueden ir armando, ¿cierto? Formando sílabas o motivos o frases, aumentando la complejidad del canto. ¿Ya? El canto ha sido la característica históricamente relevante en las aves y en los paserinos en particular. Se le ha dado bastante importancia porque es ha sido el elemento más usado o el que se conocía, el que más se ha estudiado respecto al cortejo. Por lo tanto es un elemento que permite la selección, ¿cierto?, de los machos por las hembras. En estos gráficos lo que se quiere mostrar es que según el repertorio, o sea, según el número de elementos que tenga este canto, el tamaño del repertorio, se relaciona, ¿cierto?, midiendo dos variables. En el primer gráfico se mide la fecha en la que se aparean, o sea, si es una fecha más temprano, ¿cierto? O sea, hay una relación inversa, porque a fechas más tempranas de apareamiento, estos son experimentos en la naturaleza, vemos que el apareamiento ocurre más temprano cuando el repertorio es más complejo, ¿ya? Entonces, pareciera que la complejidad es un elemento que es elegido por las hembras, ¿ya? En el otro gráfico, a la derecha, vemos que también hay una respuesta mayor, ¿cierto?, de la hembra. En este caso se mide el acercamiento de la hembra
según el repertorio. O sea, a mayor repertorio, la respuesta de la hembra es mayor. ¿Ya? Por lo tanto, el canto históricamente ha sido lo más estudiado como elemento de selección. ¿Ya? Ahora, no hay que olvidar que dentro de las aves canoras hay dos grupos, los grupos en rojo, llamados subocinos, y en verde se ven los ocinos. Estos dos grupos, paserinos, ¿cierto? Ambos, se han distinguido, generalmente se hace una distinción respecto a la complejidad de su canto. Se ha visto que en general los subocinos tienen cantos menos complejos respecto a los ocinos, y por ahora, ¿cierto? Tampoco se ha comprobado el aprendizaje en el caso de los subocinos, ¿ya? Respecto a las estructuras que permiten la fonación de estos animales, no hay total claridad respecto a si son más o menos complejas en cada uno de los grupos. Esta complejidad del canto, ¿cierto? Adjudicada principalmente a los ocinos, pareciera que tal vez no es tan clara. Bueno, acá les dejo los dos videos, ¿ya? Donde ustedes muchos de ustedes a lo mejor conocen el canto o los distintos cantos que tiene la penca, la cual, ¿cierto?, corresponde a esta familia iraní, por lo tanto es un subocino. Y acá les dejo el canto para que vean el canto del bengalís. Sin embargo, siendo estos dos animales de grupos distintos, viendo los videos y escuchando sus cantos, van a ver que la penca no tiene nada que envidiarle al bengalís o a este pajarito, ¿cierto? Bueno, de la familia, de los grupos de la familia Passeroidea. Porque la complejidad que tiene este subocino, el canto de este subocino es asombrosa, ¿ya? Así es que la división generalmente no es tan clara. Además del canto, ¿cierto? Yo les había dicho que históricamente, ¿cierto?, el canto es el elemento que se ha estudiado. Sabemos que en distintos grupos, nuevamente en los ocinos y en los subocinos y en los ocinos, en ambos grupos, aparece otro elemento que es el baile, ya que es el despliegue corporal. Ya acá también les dejo dos ejemplos, en los cuales estos son los manaquines, que son bueno, en Ecuador, en Brasil se encuentran, y acá, ¿cierto?, un ejemplo, pájaro lira, que es de Australia. Siendo ambos de distintos grupos, nuevamente nos encontramos con elementos, en este caso del baile, que son bastante llamativos y complejos en ambos grupos. Acá observamos, les muestro un caso en particular. Nos quedamos ahora con los ocinos, ¿ya? Porque la especie en la que estamos trabajando es del grupo de los ocinos. Entonces acá les voy a mostrar unos ejemplos. Este es un pajarito conocido como cowbird, ¿ya? De la familia Icteridae. Y el canto o el despliegue de este individuo es bastante especial, ¿ya? En el cual, si se fijan, abre sus alas, ¿ya? Acá se muestran dos tipos de despliegue, uno dirigido a la hembra y acá en derecho uno dirigido al macho. Hay un despliegue de alas, un canto, ¿cierto? Y si se fijan también hay como una especie de reverencia donde hay un barrido de pico, donde el pájaro, ¿cierto?, hace un barrido con su pico en la percha, ¿ya? No me atrevo a mostrar el video, así que bueno, después al final a lo mejor se me queda un poco de tiempo, me gustaría mostrárselo. Vamos a pasar a los otros, para pasar a los experimentos de este trabajo. Al final tal vez podemos mirarlos, son bastante bonitos, por eso los puse. Acá tenemos otro caso, el caso 2, este es de la familia Strilidae. Y acá les muestro, ¿cierto?, este pajarito que probablemente muchos de ustedes o los que son más aficionados a los pájaros, ¿cierto?, lo conocen. Es un pajarito en el cual macho y hembra presentan, ¿cierto?,
una especie de zapateo, ¿ya? Si se fijan en este diagrama, el cual es alternado, ¿cierto? Si se fijan, con el canto, ¿ya? El canto se alterna con esto de manera sincrónica. Además, el movimiento de los pies es bastante, bueno, tiene un tempo particular, ¿ya? Hasta ahora, revisando un poco esto de los distintos, con estos ejemplos respecto al baile y a los cantos, podemos ver que en los distintos grupos de paserinos el canto y el baile está presente, ¿ya? Vimos que tanto en osino como en osino ambos elementos están presentes, con distintos grados de complejidad. Por lo tanto, uno se pregunta si ambos elementos, tanto canto como baile, serían importantes en el cortejo, ¿ya? Si se dan siempre juntos en una especie y cómo contribuyen cada uno de estos dos elementos. No sabemos si son elementos que dependen uno del otro, ¿cierto? O alguno de ellos tiene más importancia. Acá les muestro un ejemplo en el pájaro lira, ¿cierto? Un osino. Y vemos que, bueno, en este estudio, que es bastante bonito, muestra cómo, si se fijan acá me imagino que están viendo el mouse, entonces en la letra A y en la letra B, se muestra el despliegue, ¿cierto?, del cuerpo de este animal. O sea, tiene digamos, cuatro formas de colocar, en este caso, su cola, ¿ya? Este despliegue, observado en la naturaleza por los machos de esta especie, interesantemente se ha visto que está asociado en particular a un tipo de canto. Entonces, acá en la letra A, vemos que bueno, se muestra el sonograma de uno de los tipos de canto, si se fijan, asociado a un tipo de gesto. El tamaño de la barra acá indica la frecuencia o la abundancia de un gesto en particular, ¿ya? En B, ¿cierto? Vemos que hay otro tipo de canto asociado, ¿cierto?, a otro de estos elementos corporales de despliegue, de danza, ¿ya? Y así con C y D ocurre lo mismo. O sea, si se fijan, cada uno, ¿cierto?, de los gestos, los cuales están indicados por el movimiento de las patas, la cola y las alas, ¿ya? Todos los elementos que tienen estos, o cómo van variando, ¿cierto?, el movimiento de estas partes corporales, se ve que está asociado entonces a un tipo de canto, ¿ya? Ahora, sin embargo, algo muy interesante, otra cosa interesante que se ve en este trabajo, es que a pesar de este acoplamiento entre un tipo de canto y un tipo de movimiento, muchas veces estos tipos de canto se ven de manera, o se pudieron apreciar de manera aislada, sin el baile, ¿ya? Entonces, de hecho, los autores hablan como que tal vez el baile es una opción del animal de adicionar el baile, ¿ya? Y no es una cosa tan relevante. Siguiendo en esta línea, acá les presento el caso de estudio, que es del gorrión arrocero o gorrión de Java, ¿cierto? Porque viene de la isla, principalmente originario de la isla de Java, ¿ya? Nosotros acá en Chile le llamamos, o no sé si solamente en Chile, pero le llamamos calafates, ¿ya? Estos sujetos, ¿cierto?, al igual que los que yo les acabo de presentar, presentan dos elementos durante el cortejo, ¿ya? Una que tiene que ver con el canto, la cual se pueden medir, se pueden ver acá en el sonograma estas notas introductorias, ¿cierto? Una fase importante del canto, ¿ya?, donde se ven otros elementos, ¿ya? Podríamos decir que acá se forman, ¿cierto?, por lo menos dos frases, se pueden ver en este sonograma. Y además, ¿cierto?, este animalito, este sujeto hace un barrido de pico en la percha y un salto, un pequeño salto. ¿Ya? Acá les muestro cómo es la temporalidad de esta danza y este canto, ¿ya? Entonces acá vemos que en el caso del macho se muestra, y para el caso de la hembra, ¿ya? De hecho, ¿cierto?, la hembra también presenta, en este caso, puede presentar barrido de pico y a veces
tal vez unos pequeños saltos, no sé si son tan importantes como el del macho, pero no hay un canto en la hembra, ¿ya? Entonces veamos el macho, que bueno, es en realidad a lo que nosotros le hemos puesto más atención. En el caso del macho, vemos que el macho inicia un barrido de pico, esta es la línea este es el tiempo en el que ocurre, luego vienen unos saltos y termina con unos cantos, ¿ya? Esa es la temporalidad. Y finalmente, ¿cierto? Al asociar, ¿cómo se asocia esto con la cópula? O cómo monta el macho a la hembra, vemos acá que al final, ¿cierto? De este despliegue, barrido de pico, saltos y cantos, el macho generalmente monta, ¿cierto? Y ocurre la cópula entre el macho y la hembra, ¿ya? Perdón, eso que dice ahí saltos está fuera de elemento. Ya, ese elemento no debiera estar ahí. Ya, entonces, la presencia del canto, ya, y del baile es importante, ¿cierto? Bien, estos autores en la cópula o en el número de montas que tiene el macho sobre la hembra. Y bueno, acá en este trabajo, si bien lo que les interesa a los autores es ver cómo la respuesta de la hembra influye en el macho, que también no deja de ser algo interesante, me gustaría destacar de este estudio otro elemento que es cuando tenemos tres situaciones en la cual tenemos machos que bailan sin canto, mirando el eje X, machos que bailan con notas introductorias, y machos que bailan, ¿cierto? Que presentan todos los elementos, el baile y el canto. Si miramos cómo es, digamos, el éxito, entre comillas, de apareamiento medido por porcentaje de montas, vemos que claro, por supuesto, cuando está el dueto, o sea, cuando la hembra le da atención o le pone atención, le responde al macho, si se fijan, toda esta curva está sobre esta, que es donde el macho solamente es el que hace el despliegue. Pero me gustaría que colocáramos atención a que cuando el baile en ambos casos está sin canto, ¿ya? Pareciera tener, y de hecho lo tiene, un menor porcentaje de montas respecto a cuando el animal presenta el baile con canto, ¿ya? Ahora los autores dicen, bueno, cuando presenta al menos el comienzo del canto, las notas introductorias, como dice acá, también hay una mejor respuesta, por lo tanto no queda claro totalmente si el canto, qué tanto aporta el canto, ¿cierto?, digamos, al elemento, digamos, atractivo como un elemento atractivo hacia la hembra, ¿ya? Entonces, hasta ahora podríamos decir que el canto y el baile en una misma especie no se dan siempre juntos, ya, eso es lo que hemos visto con estos antecedentes, poseen modulación independiente, pareciera, o la modulación del canto podría también afectar la modulación del baile. O sea, la última frase tiene que ver con digamos, con una inquietud. No sabemos si son independientes, ¿cierto? O se modulan uno al otro, ¿ya? Desde una perspectiva neurotológica, entonces se ha propuesto en este trabajo estudiar la presencia de estos dos elementos usando este gorrión de Java, ¿cierto? Que ya ha sido estudiado. Como es la primera vez que trabajamos con esta especie en el laboratorio, lo primero que se hizo fue, bueno, comenzar, que es de lo que en realidad les voy a hablar, que es la etología comenzar con la etología de la especie, y para esto los animales, ¿cierto?, fueron adecuados en condiciones del bioterio, en un ciclo reproductivo, y son animales que estuvieron adecuados por lo menos un mes en el laboratorio, experimentos hechos durante mayo y julio, con esta temperatura, en este rango de temperatura. Ahora, si se fijan, dado el arreglo que hicimos en el laboratorio, en el cual tenemos seis jaulas, bueno, los agregamos por espacio, si se fijan por pareja, si se fijan ellos no hay dimorfismo sexual claro. Hay unas pequeñas diferencias que nos permitieron como agruparlos, pero no hay un dimorfismo sexual claro. De hecho, la pareja 15, esto es el número de las parejas, es una pareja de machos, que por lo tanto quedó fuera de los experimentos. Dado este arreglo que tenemos acá, ¿ya?,
para poder iniciar el estudio, ¿cierto?, de cómo resulta el despliegue del macho, dado este arreglo en el bioterio, si se fijan, nos teníamos la posibilidad, una de las posibilidades de exponer cada hembra, ¿cierto? Perdón, cada macho a su propia compañera, o sea, de su misma jaula, y nos quedarían, ¿cierto?, 5 hembras que provienen de otras jaulas. A la hembra de la misma jaula le vamos a colocar, o sea, a la pareja del macho, cuando le presentamos la pareja del macho, esa combinación va a ser macho con hembra conocida, y en el otro caso, ¿cierto?, va a ser una combinación, cuando la hembra viene de otra jaula, correspondería a una hembra desconocida. ¿Ya? Entonces tenemos este arreglo, hicimos un arreglo de 3 veces presentarle a cada macho la hembra conocida y 3 veces a la hembra desconocida, ¿ya? Por lo tanto, es un arreglo balanceado de 6 sesiones experimentales por animal, 30 sesiones, ¿ya? Y el setup experimental es lo que observan acá. Entonces tenemos, se graba, ¿cierto?, el canto, cuando el canto durante 120 minutos, durante un momento donde hay una privación visual. Esto es un poco más para habituar a los sujetos, ¿cierto?, a esta cajita, ¿ya? Luego hay una exposición visual, ¿cierto?, para que el macho vea a la hembra, y se procede a grabar, ¿cierto?, por 40 minutos esa exposición, que es en el tiempo que nosotros, de esta sesión experimental, la exposición es el tiempo que nosotros estamos analizando, y de lo que yo les voy a hablar, esta otra parte de acá, la parte de la privación visual, es algo que también le pondremos atención en algún momento. Y acá les muestro algunos ejemplos de qué es lo que pasó cuando pusimos, ¿cierto?, estos sujetos a las distintas hembras, ¿ya? Entonces, en el primer caso vemos a un macho que solo canta. Acá el macho es el gris en este caso, y al otro lado hay una hembra que es blanquita, ¿ya? Entonces ahí pueden escuchar el canto. ¿Ya? Acá les muestro 2 cantos solamente para que vean que para que vean que hay como unas pequeñas variaciones. De hecho, cada macho, ¿cierto?, su propio canto, ¿ya? Estas son 2 parejas. También vimos, ¿cierto?, que algunos machos presentaron el baile. Espero que se logre ver. Bueno, este pajarito lo que hace es saltar. Ahí hay unos pequeños saltos, ¿ya?, con unos barridos de pico. ¿Ya? Pero es un canto, es un baile, perdón, que no termina con canto, ¿ya? Estos son videos que cuesta que se vean bien porque están grabados con una tasa de sampleo igual un poco alta. Ya, y entonces, bueno, y también vimos que era lo que habían mostrado los autores, ¿cierto?, que el baile, ¿cierto?, también puede estar acompañado de canto. Lo que sí encontramos es que algunos machos, ¿cierto?, dan el canto al comienzo. ¿Ya? ¿Ya? Y en el otro caso, el pajarito empezó a saltar, ¿cierto? Qué pena que no se ve tan bien la... Bueno, ahí hizo un barrido de pico, ahí un salto. Ahí se ven de repente los saltos, y ahí se ve como un poco en el aire, ¿no? Y en este caso, este macho, ¿cierto?, que salta bastante, ya, al final de su baile, emite un canto, ¿ya?
se demora un poco. Entonces, en este caso la hembra levanta la colita y la mueve, que es como el copulation, el solicitation, copulation display. ¿Ya? Entonces, cuando analizamos cómo se distribuye el canto y el baile, recuerden que cuando yo hable en este caso, cuando analicemos los elementos del despliegue conductual, nosotros analizamos el baile, estos tres tipos de baile, ¿cierto? Vimos el baile, el baile sin canto, el baile con canto al final y al inicio, como son, claro, no hemos hecho tanto experimento, tenemos pocas respuestas en general. Lo que hicimos fue juntar todos los bailes, por lo tanto cuando yo hable de baile ahora va a ser baile en estas tres modalidades, ¿ya? Y el canto, cuando hable de canto va a ser solo refiriéndome al canto vocalización sola, que fue lo primero que les mostré. Entonces, cuando vemos cómo se distribuye el baile en estas tres modalidades y los cantos en la población, vemos que hay una distribución más o menos homogénea, o sea que estos animalitos cantan y vocalizan más o menos en igual proporción. Sin embargo, cuando vemos cómo se distribuye el baile y los cantos de manera individual, por cada individuo, vemos que que la exposición a una hembra en algunos machos evoca vocalizaciones y en algunos casos evoca danza. Por ejemplo, el sujeto número 14, si se fijan, en el cual se evocaron vocalizaciones, ¿ya? Vemos que nunca mostró elementos de danza, ¿ya? En el otro caso, en el caso 16, muy pocas veces vocalizaciones, pero es un animal que presentó principalmente elementos, o sea, eventos de danza, o sea, que bailó, ¿ya? Danza y baile, ¿cierto? Para este caso va a ser lo mismo. Por lo tanto, vemos que los sujetos cada sujeto tiene su manera de responder a la hembra. Ahora, cuando yo les dije que la habíamos presentado hembras conocidas y desconocidas, y entonces cuando vemos cómo esta condición influye en la respuesta, vemos que para el caso de los eventos de danza o de baile, ante una situación desconocida, los animales, ¿cierto?, evocan mayor número con mayor frecuencia el baile en relación, ¿cierto?, a la situación conocida en azul. Lo mismo pasa similar pasa para las vocalizaciones. En naranjo, ¿cierto?, se muestra la proporción de vocalizaciones mostradas en situación de hembra desconocida, y en azul, ¿cierto?, de hembra conocida. Acá les muestro un gráfico que nos puede entregar cierta información respecto a, digamos, a la actividad en general que tienen los animales. En este gráfico se muestra el tiempo que los animales están en distintas actividades, actividades asociadas al canto. Por ejemplo, a veces estos animalitos hacen un barrido de pico de manera aislada, que no es parte de un elemento baile, o algún salto así de manera muy aislada. Entonces los animales están continuamente en movimiento. Por lo tanto, acá lo que se observa es que los animales todos tienen un patrón diferente de actividad, o un tiempo de actividad diferente. Sin embargo, no pareciera, ¿cierto?, depender obviamente de la condición conocida o desconocida, o sea, como que los machos que están en la condición conocida, digamos, tienen un porcentaje de actividad o de tiempo de actividad similar al de la situación conocida, ¿ya? Desconocida, ¿ya? Otra cosa importante, bueno, es que el tamaño de los animales que se muestra acá arriba, los gramos, uno de repente pensaría, a lo mejor el animal que tiene más actividad, el animal como más, digamos, más fuerte o con mayor energía, qué sé yo,
Los animales, por ejemplo, acá tenemos dos sujetos que tuvieron un gran porcentaje de actividad y vemos que uno tiene 29 gramos, otro 26 gramos y tenemos animales que tienen tamaños grandes igual y que no son los que tienen el mayor grado de actividad. ¿Ya? Y otra cosa importante es que, por ejemplo, el animal 14 que solo vocalizó tiene un porcentaje de actividad similar a un animal que danzó, que fue el sujeto 16. Por lo tanto, no es que a lo mejor el animal que dance sea el animal que pase más tiempo en movimiento. ¿Ya? Entonces, hasta ahora podríamos decir que los machos de esta especie, de Loncura oricívora, vocalizan o bailan ante la presencia de una hembra. Que se prefiere una conducta u otra parece ser sujeto dependiente, o sea, no todos eligen lo mismo. No sabemos por qué algunos prefieren bailar y otros solo cantar. No hemos analizado lo que le pasa a la hembra, podría tener que ver con la, ¿cierto? Con la hembra. No estamos o sea, como que todavía no está zanjado eso. Podría haber el estado hormonal de cada macho, también podría ser diferente, ¿cierto? Podría ser una combinación de factores. Ahora, lo interesante, ¿cierto?, es que tanto el baile como la emisión de vocalizaciones fueron favorecidas por la presencia de hembras desconocidas. Ambas situaciones, en general, son favorecidas. Ahora, esta aproximación, digamos, la primera parte de este trabajo, que es la aproximación etológica, nos permitió tener la posibilidad de evocar 3 situaciones de cortejo, que son sujetos dependientes: el baile solo, el baile con canto y el canto solo. El hacer esto nos va a permitir delimitar la participación de zonas, ¿cierto?, de estructuras cerebrales que participan en la generación del canto y del baile. ¿Ya? Estas 3, digamos, el poder separar la conducta en distintos elementos. ¿Ya? Lo que sigue más en detalle, ¿cierto? Es, bueno, a nivel etológico, es analizar los componentes del baile, ¿cierto? Analizar los componentes del canto en detalle, ¿cierto? Son similares en su estructura los cantos, por ejemplo, que acompañan el baile acompañado, es igual, por ejemplo, en su estructura, el baile acompañado del canto al baile, o es el canto similar en su estructura al canto que acompaña el baile, el canto solo, por ejemplo. O sea, hay varios detalles que tenemos que ir desmenuzando, ¿cierto? Analizando. Acá les muestro un ejemplo, ¿cierto? En el cual vemos, acá se observan 2 sonogramas, en el primero se ve el canto como el sonograma de un canto que está asociado al baile, y en el segundo caso un canto que no está asociado al baile. Y vemos que efectivamente uno tiene más elementos, en el caso del canto sin baile, que el canto asociado al baile. Entonces, este tipo de análisis es el que está en proceso. Está en proceso. Ahora, yo les decía que la parte etológica, habíamos visto, ¿cierto?, que ciertos elementos, era importante separar estos elementos, tener esta conducta, digamos, desmenuzada o disgregada en distintas partes. Esto nos va a permitir, ¿cierto?, estudiar la participación de estructuras cerebrales en este despliegue conductual, tanto del baile como del canto. Lo que se sabe, ¿cierto?, es que, lo que se ha estudiado es preferentemente respecto al canto. Se han hecho estudios, ¿cierto?, en los cuales existen estructuras cerebrales a nivel telencefálico. Bueno, acá les muestro 2, una llamada HBC y otro RA, que son núcleos, ¿cierto?, que permiten la emisión y la modulación de la vocalización, ya que finalmente están conectados, ¿cierto?, con núcleos que son núcleos con neuronas motoras que inervan, ¿cierto?, la siringe, que es la estructura vocal de estos animales. Entonces, bueno, acá está la siringe, ¿cierto?, con su estructura en detalle, los músculos, las distintas estructuras musculares, el cartílago. Acá hay un corte longitudinal. Y bueno, en la emisión de las vocalizaciones, ¿cierto?, puede ser modulada
esta siringe se puede, ¿cierto?, constreñir, ¿cierto?, o achicar el diámetro del paso del aire de manera alternada, ¿cierto?, en estas dos estructuras, pasar el aire de manera alternada. Entonces, esto depende de esta modulación, en parte de esta modulación nerviosa, ¿ya? Ahora, bueno, como les decía, en el canto, ¿cierto?, en la emisión del canto, se ha estudiado la participación de estos núcleos, y también, bueno, es otro tema, pero en el aprendizaje del canto, ¿cierto?, otros núcleos que están acá en la zona anterior del cerebro, pero en la emisión, ¿cierto?, uno puede quedarse con esta parte que está acá, digamos, en rojo, en estos núcleos en rojo. Se ha estudiado, y de hecho acá les muestro un ejemplo en el cual se daña este núcleo HBC, acá en esta fotito, que el cual se puede marcar, hay un marcador parvalbúmina para identificar este núcleo. Acá está intacto, acá está lesionado el núcleo, es un corte más o menos a este nivel, ¿ya? Donde se ve HBC, y acá se ve cómo es el canto prelesión y post-lesión a este núcleo. Entonces, uno sabe, o sea, se ha estudiado y se sigue estudiando la participación de estos núcleos cerebrales en la emisión del canto. Sin embargo, no se sabe, ¿cierto?, cuál es el circuito del baile, no sabemos si es el mismo que el del canto. Por lo tanto, después de ver esta parte, después de estudiar esta parte, o hacer un abordaje etológico, lo que se pretende, ¿cierto?, es hacer un abordaje más neurobiológico en el cual se pretenden, ¿cierto?, lesionar zonas o núcleos que ya se sabe que participan en el canto, pensando en que podrían ser los mismos núcleos que podrían estar modulando el baile, o zonas que son, ¿cierto?, o núcleos adyacentes a estos núcleos del canto, ¿ya? Ahora, también podemos, ¿cierto?, además de lesionar estas zonas para ver quiénes participan a nivel neuronal en la emisión del canto, se pueden marcar estos núcleos. En este caso acá se muestran la foto para un marcador llamado parvalbúmina, ¿cierto? También se pueden hacer para enzimas como la aromatasa, y se muestran dos núcleos HBC y RA, ¿cierto?, los cuales tienen marca positiva. Estos son para el zebrafinch, que es este pajarito que está acá. Por lo tanto, otro de cómo nos pretendemos acercar, ¿cierto?, es estudiando estos marcadores de los núcleos del canto en animales que tienen distinto despliegue conductual, ya que son cercanos, están emparentados, pero que tienen el baile y el canto expresado de manera distinta, ¿ya? O sea, en el caso del que yo les acabo de mostrar, que es Loncura oricivora, el calafate, tiene un canto, ¿cierto?, y un baile, o sea, un baile bastante conspicuo. En cambio, zebrafinch es un pajarito que tiene algunos despliegues, pero menos conspicuos, ¿ya? Pero tiene un canto bastante elaborado, ¿ya? Entonces son especies que están emparentadas, pero con despliegues diferentes. Entonces, otra de las maneras de abordar es ver cómo en estas dos especies se marcan de manera diferencial estos núcleos. Y en eso estamos trabajando. No sé cómo estamos los tiempos, pero bueno, acá estos son los participantes de este proyecto. Macarena, Macarena Faunes, que está a cargo del proyecto, Cristian, que estamos empezando a ver la automatización del análisis conductual, y Fernando, que está haciendo su tesis en otro tema en el laboratorio, pero nos está ayudando, ¿cierto?, con el cuidado de los animales, y también comenzando a colaborar en los experimentos conductuales. Y bueno, por supuesto, las aves son los principales participantes de este proyecto, que, bueno, estos sujetos se han portado súper bien y han respondido bien a las condiciones de laboratorio y experimental también. ¿Cómo estuvo el tiempo? Muchas gracias, y vamos con las preguntas y a ver si alcanzamos a ver algún video de los que quedaron pendientes. Pues metralleta, mi presentación. Muchas gracias, Maricel. Yo tengo un par de preguntas por el chat. No sé si usted está. Ya. Gabriel Mendoza pregunta: ¿existe diferencia en la reacción de la hembra a las distintas opciones de canto y baile?
Mira, en esta especie no sabemos, o sea, perdón, no en esta especie, sino que lo que nosotros estamos analizando no es la hembra, entonces no le hemos puesto atención. Pero sí se sabe, ¿cierto?, en el estudio, por los estudios previos, que la hembra efectivamente tiende, ¿cierto?, a preferir, según lo que yo mostré, de hecho, acá, yo mostré un grafiquito. Ya, o sea, bueno, el éxito de montaje es porque, digamos, implícitamente hay una preferencia de la hembra, ¿ya? La hembra le responde al macho. Y si se fijan, ¿cierto? La hembra, en este caso, el mayor éxito que ocurre es cuando el macho presenta el baile con el canto, ¿ya? Eso. Tengo otra de Pablo Kogan. Dice, ¿cómo pueden saber que los cantos y bailes en cautiverio son iguales a su conducta silvestre? ¿No podrían manifestarse diferencias importantes en la conducta reproductiva a causa del estrés por estar enjaulados? Sí, se podrían presentar diferencias. Sin embargo, estos pajaritos llevan harto tiempo o sea, es una especie que lleva mucho tiempo en cautiverio y se dan exitosamente se ha dado exitosamente la reproducción en cautiverio. Nosotros no la hemos experimentado todavía, pero las personas que están dedicadas a esto no tienen problema en que ocurra el apareamiento. Son bastante, digamos, no sé si, si están como domesticadas, de hecho, bueno, de hecho las ocupan de mascotas, mucho en Asia. Eso, ahora, es cierto que los cantos tienen diferencias, y no sé si tenga que ver un poco con el hecho de que estén en cautiverio, podría ser, pero además dependiendo de en qué lugar están, o sea, los pajaritos que están acá cantan probablemente diferente a los que están en Asia. Y se pueden haber diferencias, y esa diferencia hay que tomarlas en cuenta, yo creo, cuando uno hace comparaciones. No se pueden comparar a lo mejor las especies, lo que uno encuentra acá con lo que uno encuentra en otro lugar, eso. Dale, Nelson. Maricel, ¿Sí? esta es la aproximación etológica y tú decías que ibas a tener una aproximación neurobiológica acoplada. ¿Sí? ¿En qué va a consistir esa aproximación más neurobiológica? ¿Van a ser genes de expresión temprana, ablaciones, registros electrofisiológicos? Lo dije al final, la parte acá, dije que la aproximación, ¿cierto?, neuroetológica era, dado que se han estudiado los núcleos del canto, lo que se quiere hacer es ciertas lesiones de de los circuitos que están asociados al canto. Esa es una aproximación, y ver cómo se hace, y testear a los animales antes y después de la lesión, para ver cómo digamos, cómo se alteran los distintos elementos que yo mostré que formaban el despliegue del macho. Pero ¿Ya? testearlos conductualmente. Conductualmente, claro. Ver que, digamos, imaginémonos que uno testea el baile antes de la lesión, ¿cierto? Y ve qué elementos tiene, y podríamos testearlo después y ver a lo mejor si pierde si el canto es más complejo, menos complejo, o si el baile a lo mejor, no sé, cambia su temporalidad. ¿Ya? Eso, y la otra cosa es ver digamos, hay marcadores, o sea, más que esto no son genes de expresión temprana, sino que son como unos anticuerpos, ¿cierto?, que marcan moléculas que se ha visto que se expresan en los núcleos del canto. Entonces la idea es ver cómo es la expresión en estos núcleos de estas moléculas en especies que están emparentadas, pero que tienen un baile, digamos, diferente. O también podríamos hacerlo dentro de la misma especie, ya que tenemos este antecedente de que los machos presentan distintos niveles digamos, de conducta. O sea, a lo mejor hay algunos machos que bailan y cantan, y otros que solamente bailan.
y podríamos ver, ¿cierto?, cómo se diferencian, cómo es digamos, el área cómo están, qué tan, ¿cierto?, qué tan extensos son estos núcleos en los distintos, a lo mejor son diferencias sutiles, podrían ser entre los distintos, dentro de una misma especie, también podrían haber diferencias, que nos podrían decir, digamos, la importancia, si yo encuentro una diferencia en uno de estos núcleos, ¿cierto?, no sé, imaginémonos que encontramos solo en HBC una diferencia, dependiendo de la especie, dependiendo, no sé, supongamos que participa en el, no sé, pongamos una idea, que el HBC participa en el baile. A lo mejor podríamos ver que el calafate, ¿cierto?, tiene una mayor expresión de parvoalbúmina en este núcleo versus otro pajarito que es el zebrafinch, que tiene un despliegue más simple en el cual el baile no está presente, ¿ya? Entonces esta es la otra manera de abordar la importancia de estos núcleos asociados a la conducta del baile y del canto. Gracias, Maricel. ¿Habrá más preguntas, Felipe? Yo no tengo. Creo que por la hora podríamos pasar a... Sí. Dejamos al profesor Pena. Muy bien, Gracias, Maricel, le agradezco a Maricel su interesante trabajo de iniciación, como ella lo calificó, pero que tiene una iniciación promisoria, altamente promisoria, interesante, que nos lleva a indagaciones que están también iniciándose y darán importantes respuestas probablemente. Así que muchísimas gracias, Maricel.